Esta tarde estamos en la Galería NES, un espacio nuevo, un espacio dentro de los muchos que están emergiendo como lugares alternativos. La particularidad de esta exposición que está en marcha es que ha convocado a muchos artistas, muchos que todavía creen en el oficio de la pintura, curados o coordinados por un pintor con mucho reconocimiento. Entonces les agradecemos a los artistas que están aquí presentes, al administrador o el director de la galería, Ricardo, al curador, a Giovanni Randazzo, a Gonzalo García, a Viviana Troya, a Santiago Cubides, a Leonardo Rodríguez, Sebastián, a Dino García, Alejandro Sánchez. Y bueno, pues comencemos con este diálogo. No es tanto una entrevista, sino es más un diálogo sobre la experiencia de estar acá. Y pues le doy después la palabra a Ricardo Perdomo, que nos diga qué es NETS y por qué se mete en este trabajo tan exigente, tan complicado y a veces tan ingrato. Cuando hablas de ese trabajo, ¿te refieres a que a abrir un espacio? El espacio. Sí. Bueno, yo pensaría que como la mayoría de todas las personas que estamos aquí, esto es principalmente una cuestión de mucho gusto. O sea, hay mucho gusto por ver los proyectos hacerse realidad, por iniciar con ciertas ideas que al final terminan convirtiéndose en un montaje que tenemos en este momento, que es una exposición de la que me siento en este momento muy orgulloso. Como director, muy orgulloso también de Frank como amigo, como curador y bueno, todos los artistas que están acá. Tomar la decisión acerca de una exposición de pintura o de por qué empezamos a hablar acerca de una exposición de pintura o de ese primero, en realidad, un poco como mirar lo que estaba pasando en términos económicos en el mundo. No sé si de pronto conocen los reportes de Art Price. Esto es cuando Art Price habla acerca de cómo se comportó el mercado del arte en el mundo durante el último año. Se encuentra que la pintura tiene un 62% de todo el mercado global como general. Entonces nos llama mucho la atención y en realidad es una tendencia. O sea, hay varios espacios que están haciendo exposiciones sobre pintura y pues, más allá de que la pintura sea un tema, en realidad la pintura es o sea, si se habla de la historia del arte, pues es que también la pintura es una columna vertebral, es también parte de la historia de la pintura. Entonces, pues nada, ya era una discusión que se sentía que venía desde hace rato y por qué no hablar frontalmente de esto. Ahora que en el proceso de la curaduría todo cambió y terminó en una cosa distinta, pero igual termina teniendo, digamos, como ese valor de la tradición que la pintura como tal. Dale. Listo. Frank, usted pues, tiene pues, reconocimiento como artista, como curador. Hay toda esta rivalidad entre artistas y curadores, un poco de celos, etc. ¿Cómo es la experiencia de trabajar con artistas? Es decir, de coordinar, no sé, ¿qué es el trabajo del curador? Porque uno oye muchas interpretaciones sobre el oficio del curador y son tan diversas que uno le queda muy difícil saber qué es lo que realmente es un curador. ¿Y cómo plantea esta curaduría? A ver, bueno, gracias por la invitación. Ha sido una experiencia totalmente satisfactoria porque ha sido, pues decir, enriquecedor de lado y lado. Cada uno de los artistas que hacen parte de esta exposición han hecho una muy buena labor en el campo artístico, tienen un proceso respetable, tienen un gran talento. Entonces, pues la exposición no podía salir de otra manera, porque de hecho contamos con elementos importantes para hacerla. Eso de un lado. En términos generales, una curaduría es la generación de un horizonte de sentido con elementos móviles, comunicacionales que me permitan entender un fenómeno en un momento específico de la historia del hombre. En este caso, nuestra historia inmediata está cruzada por una serie de insumos y uno de ellos es el que acabó de citar Ricardo, en la medida en la que la pintura siempre ha estado presente. A mi modo de ver, es como una forma arquetípica que hace parte de la estructura misma de las artes en general y siempre se renueva, es decir, hay un momento de silencio, un momento barroco, luego hay
absolutamente reaccionaria su presencia en la historia del arte, pero es totalmente frecuente, porque siempre va a estar allí, se va a reinventar, se va a resemantizar, pero siempre estará presente. Yo soy pintor, soy artista y luego lo demás. De hecho, la curaduría ha sido más un accidente en mi carrera que algo que haya buscado intencionalmente. Pero me parece que hacer curaduría te da otro tipo de facultades, te aleja un poco del objeto de estudio, invitándote a mirar desde otro ángulo de sus procesos creativos. Y pues fue para mí totalmente satisfactorio, además de tener esta capacidad también pedagógica en todo sentido, de adentrarme en los procesos de cada uno de ellos y hombro a hombro construirlos. De hecho, el primer problema al que me vi enfrentado de trabajar con todos ellos es pues su gran talento, ¿no? Paradójicamente esto es un lío, porque está tan de moda en este momento hacer experimentos en Colombia, en estos campos y particularmente en este tipo de exposiciones donde se revisan procesos tradicionales como la pintura, pero a mi modo de ver son un poco sospechosos, ¿no? Yo creo que hay una intención más del alto mercadeo que del arte mismo, ¿no? Con todo el respeto que merece este espacio, paradójicamente Ricardo lo afronta o lo asume de frente, pero me pareció muy arriesgado hacerlo, por eso puse en crisis lo que ellos hacen muy bien y los invité a trabajar desde otro lugar que no fuera el que ya han abordado y donde se desempeñan de una manera pues, muy ágil y muy hábil. Entonces el reto fue invitarlos a salir de su zona de confort, buscar otro tipo de soluciones donde ellos mismos se pusieran en riesgo. Bueno, todos nos pusimos en riesgo, comenzando por mí, porque fue muy complejo. Algunas personas no aguantaron un poco la tensión del proceso y pues decidieron dar un paso al lado, pero... además hay que convocar. Sí, claro, además... ¿Cuántos? ¿Personas más, tal vez? Sí, y al mismo tiempo otros vinieron después, entonces... Sí, exacto, fue un proceso fueron saliendo y entrando, sí, se fue configurando el grupo. Sí, de hecho, pues, gracias a la invitación de Giovanni Randazzo, pues, estuve involucrado desde el principio en el proceso que fue cambiando, como te digo, orgánicamente, hasta terminar con esta configuración que vemos hoy. Eso, a grandes rasgos, es el origen del proceso. Bueno, no sé si para que no quede como tan uno detrás del otro, Alejandro o Dimo, si quieren hablar sobre su trabajo, cómo se apropiaron de ese concepto de superficie profunda, ¿cierto? Que yo por otro lo comentaba en un artículo, pues Warhol hablaba en esos términos, ¿no? A ver, ¿cómo es eso de la superficie profunda, ¿no? ¿Cómo hace para uno para trabajar con un concepto? Es decir, ¿cómo hace uno para volverlo espacio, para volverlo pintura, ¿cierto? No sé si quieren hablar de eso, de su trabajo, para comenzar un diálogo entre todos. Pues en mi caso, me invita Giovanni y pues a la reunión a ver de qué trataba, y pues me encuentro con que el proyecto pues casualmente iba como en el camino en el que mi proceso como artista estaba, que es como salir de la bidimensionalidad para empezar como a objetualizar y también como empezar a pensar como en una pintura más expandida. Y pues me pareció súper buena la idea, y pues de una vez quise ser parte del proyecto. Con respecto a lo que decía Franklin ahora, estoy totalmente de acuerdo. A veces uno siente que esos procesos en donde la bidimensionalidad como que se obliga a salir de sus dos dimensiones, se siente. Entonces, sí, estaba como muy, es como algo que está a toda hora sucediendo en la escena. Y pues en mi caso como que ha sido algo un poco más paulatino, más de proceso, y pues fue perfecta la invitación, porque como les digo, mi trabajo está llevando a ese plano como de la tridimensionalidad, pensado desde la pintura. De hecho mi obra
es un poco pensando en esa idea de que a pesar de que los procesos artísticos de las demás personas o de otros artistas estén dentro, por ejemplo, del performance o del video, pues tienen una base muy cercana a lo pictórico, porque pues digamos que la historia del arte en un porcentaje muy grande es a partir de la pintura. Entonces yo pienso que todos estos procesos, en estos procesos de alguna u otra manera la pintura está intrínseca. Sí, pues ya que aparece el concepto como lo performático, como la conquista del espacio real por parte de los artistas, y la mayoría, pues muchos, no sé, hay varios casos en donde hacen como, se pone en riesgo, ¿cierto?, salirse al espacio, que es un riesgo, porque ¿cómo hago yo para salirme aquí del muro, no? No sé si, digamos, por ejemplo, ahorita con Viviana, ¿cómo es esa experiencia de trabajar con la historia del arte, con grandes masas de la historia del arte, son grandes referentes de la historia del arte que son muy importantes, que no pueden desaparecer, es decir, uno no puede desaparecer gratuitamente de la historia, ¿no? Pero atendiendo a esas dificultades que genera trabajar para el espacio real, no para el espacio del pintor, no para el espacio de la pintura, ¿cómo resuelve un pintor hoy esas dificultades? Bueno, en realidad mi propuesta era pensando precisamente en eso, en cómo pues, el oficio de pintor hoy en día, respetando y bueno, conociendo toda esta carga de la historia del arte, lo que pensé yo más es como en ver los discursos actuales o contemporáneos, digamos, no solo dentro del arte, sino también expandiéndolo como a lo que vive, no sé, el artista o el pintor todos los días. Entonces, lo que yo propuse fue como reevaluar un poco lo que ya está tan por sentado, digamos, la pintura, los materiales que uno utiliza, las técnicas, y más bien ver cómo, ok, con todas las problemáticas de hoy en día, de que la situación del mundo, los avances para saber que muchas de las sustancias que se utilizan en la pintura tradicional son nocivas para la salud, era más como evaluar como qué giro se podía dar, o sea, si uno debería volver a pensar como el oficio, pues como que está pues hoy en día, no sé, que se da por sentado. No sé si respondo a tu pregunta como... Sí, no, digamos, en una nota que yo hice, que pues, me llamó mucho la atención, comentamos ahora por fuera de cámara, que no sé, no creo que sea coincidencia, pero hay muchas exposiciones de pintura actualmente importantes en Bogotá. Está Lorenzo Jaramillo, está Luis Roldán, hay una exposición en el Museo de Arte Moderno de Bogotá de un muy buena, mexicano, no recuerdo ahorita el nombre, y esta exposición de pintura, ¿no? Y entonces, de la exposición de pintura me llamaba la atención es que hay, digamos, el caso, no sé si quieres hablar, digo, digamos, como esa salida del muro, como esa instalación, es más instalativo, más, en la noche de la inauguración, digo, estuvo como interactuando, como la gente hablando con la gente de la pintura. Entonces, ya es como otro tipo de ejercicio, ¿no? Entonces, no sé, a eso era a lo que miramos, no sé si ahorita quieres refragmentar, si quieres mirar esto, cómo es la relación de la pintura con estas prácticas que se consideran muy contemporáneas, que es la instalación, que es la performance, ¿no? Bueno, pues ahí habría mucho por decir. Digamos que uno de los puntos que me pareció interesante en el desarrollo del trabajo de laboratorio que se realizó antes de la exposición, del montaje, fue precisamente que hacíamos una serie de reuniones donde también se generaban como diálogos, incluso fricciones, tensiones sobre diferentes posiciones que se tenían en torno a la pintura. En esas diferencias teóricas, conceptuales o de ideas en general sobre el trabajo que cada uno realiza, pues digamos que en un principio para mí fue un poco difícil acomodarme a la idea que Franklin había propuesto, que era un poco salirse del terreno convencional, entre comillas, de la pintura para generar una exposición que al mismo tiempo hablara de la pintura, pero que se planteara desde un campo expandido del medio. Entonces, en un principio, pues la idea me chocó un poco
porque yo, digamos, soy un pintor interesado por trabajar en pintura en términos tradicionales, digamos, a pesar de que, digamos, la misma palabra tradicional ya está, pues, connotada en el mismo medio artístico, ¿sí? Porque digamos que todo el mundo, o digamos la gran tendencia del arte contemporáneo es salir de las convenciones, trabajar por fuera de la idea de lo tradicional, buscando nuevas soluciones supuestamente, digamos, más acordes con lo que se espera de una realización artística actual. Pero entonces a mí siempre me ha interesado en la pintura como medio y como espacio, y en ese sentido pues yo reivindico como una especificidad particular del medio, una autonomía, y entonces pues la exposición en un principio me parecía un poco difícil que mi trabajo pudiera acoplarse al conjunto general, pero finalmente con Frank pues estuvimos mirando la posibilidad de realizar una especie de instalación que diera cuenta del proceso de trabajo en un taller donde hay una obra que se desarrolla a partir de un interés por los oficios y por el saber hacer y por el quehacer cotidiano del artista, y plantear, digamos, disponer ese espacio de trabajo en el espacio de la galería. Entonces en ese sentido me pareció que era interesante porque no traicionaba, digamos, mi forma de comprensión del medio, pero al mismo tiempo se acoplaba como a la idea de la curaduría, que era entrar en relación, hacer que la pintura se relacionara, digamos, en términos espaciales en el espacio de montaje. Entonces, pues algo interesante sí fue precisamente como esas diferentes visiones y formas de pensar que surgieron en el laboratorio, según entendí antes de que yo entrara, porque yo entré, digamos, un poco después al grupo inicial, y algunos artistas precisamente abandonaron porque como que no estaba precisamente como esa tensión entre el entendimiento de la pintura de una forma tradicional, como medio autónomo, y la necesidad de otros artistas de salir a una exploración diferente, digamos, en ese espacio ampliado de la pintura, que pues igualmente es como un término y una noción que pues es interesante desarrollar y también pues cuestionar. Eso sería lo que podría decir. Lo interesante es que ha habido como las tensiones de las que generó el proyecto, y habla pues bien del ejercicio, ¿no? Generalmente debe ser así, ¿no? Es decir, que genere las tensiones, los diálogos. No sé si de pronto los artistas que trabajaron, digamos, ya con un concepto de pintura expandida, como es el caso de Alrededor Anel, de Giovanni Randazzo, no sé cómo es ese diálogo con la pintura. Uno dice, es que la pintura no es solamente color, digamos, o amarillo, azul y rojo, también en los grises, en los blancos, uno puede hacer unas exploraciones de color. No sé cómo fue esa experiencia y por qué en y ese digamos, ese contexto mediático, fílmico que usted expone ahí en la ficha técnica. Sí, bueno, digamos que evidentemente, y como tú lo dices en tu artículo, finalmente termina siendo una casualidad el hecho de que mi obra se llame Nesti, que la galería se llame Nesti, la galería que nos acoge, entonces pues, es una casualidad, yo diría que positiva, ¿no? Pero al mismo tiempo termina un poco alejando un poco al espectador de lo que yo quería, y era un poco acercar al espectador a una realidad muy latente, ¿no? Una serie de temas que me interesan sobre la actualidad. Digamos que en términos generales la obra en ningún momento fue pensada así. Fue realmente un proceso, como muchos de los procesos de otros de los artistas que participaron, fue el resultado de un laboratorio. O sea, yo también me considero pintor desde siempre prácticamente, aunque me interesan mucho los nuevos medios y la escultura, la instalación, etc. Pero me considero pintor, y de nuevo desde la pintura se planteó en el laboratorio que, como decía Franklin, que la idea era sacar un poco a los artistas de su
su lugar de confort, ¿no? Que puede ser en mi caso la pintura, una pintura que puede ser abstracta, que puede ser figurativa, pero sigue siendo la pintura en un bastidor, en una tela rectangular o cuadrada, no sé. Y cuestionarse justamente los procesos personales de cada artista. Entonces eso fue lo que yo hice, guiado por las preguntas y cuestionamientos muy pertinentes de Franklin. Y yo pienso que como todos hubo un momento como de crisis, ¿no? Y eso fue lo importante. A algunos nos tocó al principio, a unos les tocó al final. Inclusive gente que yo creo que le costó mucho trabajo porque están más arraigados en la pintura tradicional, como por ejemplo el Leonardo, por ejemplo, o Walter Pérez, o inclusive Dimo. Los resultados se vieron justo al final, pero pues eso fue como lo bonito de todo, que todos llevamos un proceso y en un momento hubo como un cambio, un giro, en el que empezamos a pensar en la pintura de otra manera. A mí me pasó tal vez como de manera constante a lo largo del laboratorio. Yo llegaba con una propuesta y decía, Frank, estoy trabajando con temas de no sé, del medio ambiente, conservación, no sé qué, el petróleo, las energías fósiles, un montón de cosas, y física, bueno, un montón de temas que se le meten a uno en la cabeza, y materializarlos es como la parte difícil. Y en ese proceso, pues Frank me decía, bueno, busca por aquí, busca por allá, piensa en esto, pensemos en lo otro, esto funciona, esto no funciona. Y así fue que al final terminé como diciendo, bueno, ¿qué me interesa realmente de mi trabajo? Y ahí llegué a un punto en el que me dije, ¿qué es la pintura para mí? ¿Sí? Y aparte de ser un ejercicio diario y de reflexión, pensé que la pintura debía ser un medio para comunicarme con el espectador, y que si mi obra como pintura no generaba ese cortocircuito, entonces de pronto yo con la pintura que estaba haciendo no estaba haciendo nada. Entonces dije yo, bueno, de pronto es una oportunidad para salirme de ese formato de la pintura y salir hacia el espacio. Y por eso fue que, digamos, la configuración de la obra finalmente terminó siendo una especie de nido, que es nido y es corona de espinas y es varias cosas, que es lo que finalmente resultó ser muy interesante, ¿no? Una especie de objeto que tiene muchos significados, interpretaciones, y que tenía esa posibilidad de que la gente sintiera la materialidad primero, es hecho de un material orgánico, que a pesar de estar como vestido de este negro petróleo, pues da cuenta también de una materialidad que llama la sensibilidad del espectador y que permite que el espectador circule, entre en la obra y sienta y tenga una especie de percepción diferente a la de la pintura, que a mi manera de ver tiende a ser un poco, desde siempre, un poco escenográfica, ¿no? Está ahí y nosotros estamos acá, ¿no? Que hay como una cierta distancia. Y eso fue lo que pasó, y por eso digamos que a mí, yo quedé muy contento con lo que pasó. Muchas cosas ni siquiera me las esperaba, y pienso que la reacción inclusive de la gente también fue una sorpresa para mí, pero fue una sorpresa muy, muy agradable, sobre todo por eso, por la respuesta del público, ¿no? La gente, cuando la gente, lo interesante es cuando la gente comienza a intervenir, pues sí, la toman como la moda, la máquina de el selfie, ¿cierto? Pero de todas formas, visto de una manera más positiva, es esa necesidad que tiene la gente de dejar un registro con algo que le llama la atención, ¿no? Y ya eso implica que se ha tocado al espectador. Uno piensa que a eso debe apuntar el trabajo artístico, no a tocar a la gente, ¿no? Pues no sé si ahorita que Johnny lo mencionaba su trabajo, no sé cómo es la respuesta suya a las dificultades, porque lo interesante de este diálogo es que muestra algo que no ve el espectador, ¿no? Y esas luchas, esas problemáticas y ese trabajo un poco colectivo que estoy percibiendo que se realizó, ¿no? No sé cuáles son las dificultades. Bueno, como contaba Giovanni, he sido por muchos años un pintor, un dibujante, y en el sentido tradicional de la pintura del caballete, del uso del modelo, de la pintura natural, ¿cierto?
de trabajar con los argumentos formales de la pintura, por decir así, composición, proporción, ¿cierto? Y en el taller, ¿cierto? En el estudio. Creo que uno de los ejercicios interesantes y nuevo para mí de este proceso fue primero trabajar por primera vez en la vida con un curador, ¿cierto? Nunca en la vida yo había pasado por una experiencia de esas. Sabía, digamos, del rol, de la importancia del espacio. Había participado en algunas exposiciones donde el curador había hecho lo suyo, pero por primera vez yo tenía ocasión realmente de trabajar con la figura de un curador que es, digamos, también uno de los nuevos nombres del arte contemporáneo, ¿cierto? Segundo, de trabajar colectivamente, es decir, estar dispuesto a una mesa redonda de trabajo, de opiniones, de reflexiones y de crecimiento en conjunto, ¿cierto? Eso, digamos, para los artistas plásticos, digamos, la mayoría creo que trabajamos encerrados en nuestro taller, es de alguna manera, ya eso solo es como ponerse en riesgo, ¿no? ¿Cierto? Y de alguna manera las personalidades del arte contemporáneo y de la pintura un poco la revelan, ¿no? Pienso yo, por ejemplo, las personalidades de Dalí, Picasso, de Obregón, ¿cierto? Trabajando en contextos así, de alguna manera no me era tan natural, pero yo inmediatamente cuando escuché la invitación, a mí la invitación la hizo Walter Pérez, venía de Giovanni, cuando utilizó la palabra laboratorio, yo sentí un inmenso entusiasmo, ¿cierto? Por hacer cualquier cosa, no sabía realmente qué iba a hacer. Tal vez porque yo también en mi quehacer venía con, ¿cierto? Con una lucha de gustos, de actividades, de energía, ¿cierto? En mi mesa ya estaban, digamos, aparte de la pintura, trabajo con sonido, con música, aparte había hecho algunos estudios de cine documental, digamos, en mi mesa de trabajo habían ideas pendientes de vida, ¿cierto? Cuando escuché la palabra y la invitación, laboratorio y la invitación a este espacio de trabajo, sin saberlo, porque realmente no, creo que pues, los colegas son testigos, que mis primeros meses, ¿cierto?, de alguna manera estaban todavía anclados a la necesidad de resolverlo en dos dimensiones, ¿cierto? Yo sentí que la primera exploración que tenía que hacer era a través del mundo del grabado, o del fotomontaje, ¿no? ¿Cierto? Y ahí pues hubo un trabajo, ¿cierto?, que de todas maneras desarrollamos, pero lo más curioso y lo más interesante es que creo que las tensiones en el grupo, y digo no las tensiones entre el grupo, sino la tensión inherente a un proceso como esto, estuvo tan latente todo el tiempo que permitió eso, desde que personas dijesen que no, esto no es lo mío, no puedo, no quiero en este momento, hasta que el trabajo de algunos y la personalidad de otros, digamos, salieran con cosas inesperadas. Ese fue mi caso, ¿cierto? En un momento donde ese proceso donde yo lo había encaminado más analógicamente a la pintura, de repente en tensión, en necesidad, en el formato de traer ideas al trabajo, ¿cierto? En esa semana, pues lo que estaba en mi mesa se armó lo más parecido a lo que vimos como la obra final en la exposición, y a partir de ahí, digamos, fue un cambio, un giro en el proceso de creación, ya asumiendo que eso había salido, ¿cierto? Intentar encontrarle la forma, el sentido, la relación al concepto con que se hizo eso, ¿cierto? La sinceridad y la honestidad que traía la idea, ¿cierto? Cómo pelear de alguna manera con la forma, ¿cierto? Y ahí pues se dan las dinámicas normales de cualquier trabajo creativo, me imagino, ¿no? Esto sirve, esto no sirve, esto puede evocar una cosa, esto puede suponer otra, ¿no? Pero lo bonito en mi caso fue cómo salió eso, ¿sí? La novedad de salir eso, de permitir un espacio que yo siento que es
tremendamente importante no solamente para la creación individual, cada persona, sino para el colectivo, en un escenario, digamos, como el colombiano, en donde, digamos, seguramente todos sabemos y entendemos que es arte contemporáneo, pero seguramente sí sabemos que el arte contemporáneo hecho aquí también tiene que reinventarse, tiene que reelaborarse y encontrar sus maneras en distintos frentes, ¿no? No solamente lo creativo, lo comercial, ¿no? Lo que tú estás haciendo, ¿no? Encontrar un medio, una plataforma de discusión. Entonces yo creo que en pocas situaciones, ¿cierto? Salvo recuerdo los años de estudio, ¿cierto? Cuando uno llega a la escuela de artes así, desarmado, ¿cierto? Como yo no sé qué va a pasar, ¿cierto? En la vida de una persona que además va construyendo una carrera o que tiene un reconocido talento, pues esos espacios comienzan a reducirse. El reto como artista sigue siendo, ¿cierto? Poder trabajar lo nuevo, no desde el pasado, ¿cierto? Para mí, con todo el afecto y toda la pasión y todo lo que me ha nutrido el estudio de los grandes pintores de la historia, de alguna manera uno tiene, para poder hacer el siguiente cuadro, tiene que descargarse de todo ese peso, ¿no? De la historia. Se me hace imposible cargar todo eso, ¿no? Si yo quiero realmente tener la libertad de poder hacer algo, ¿cierto? A gusto. Entonces, en ese sentido, creo que el espacio, la forma como se diseñó, permitió salir de esa espontaneidad y resolver entre la ansiedad y la dificultad, ¿no? de ponerse fuera del confort. Listo. No sé si Sebastián nos quiere hablar sobre cómo fue ese trabajo suyo y ese diálogo con los pintores. A ver, pues como dentro como de la bobada general del mundo del arte, ¿no? Hay unos espacios interesantes como estos, en donde la gente no se reúne tanto como a jugar a todo lo que juega el medio del arte, pues que lo circunda, en este caso el bogotano, sino como hacer otra vaina. Eso es lo que a mí me parece interesante de esto que pasó acá. No es común que se reúna gente a hacer cosas que probablemente no va a vender, ¿cierto? Ese es una de las primeras cosas que rescato, como que el ánimo acá dista un poco de las mecánicas normales por las cuales uno accede a una exposición como de reconocimiento comerciales, ¿cierto? Como que aquí tratamos un poco de apartarnos de eso para tratar de hacer otra cosa, y en ese sentido siento que hay algo de auténtico en el ejercicio, en la medida en la que cada quien pudo haber cogido otros recursos para hacer cosas más fácilmente y decidió como optar por tomar otro camino. Eso me parece que, pues dentro de lo predecible que son las exposiciones de pintura acá o las otras, también hay como un poco ese aire fresco de que la gente no está buscando proteger su nombre, sino al revés, como ponerlo en riesgo, ¿cierto? Como siendo la pintura expandida, pues como se habla de eso, un recurso tan utilizado para agradar a la gente a la que ahorita está yendo a las galerías o ese tipo de cosas. Acá como que se trata de llegar a eso, pero no a través de las fórmulas que niegan o la habilidad en el arte o la imaginación o la capacidad narrativa de la pintura y que llegan simplemente a tratar de hacer un objeto que hace preguntas. Como esa no es la fórmula fácil que se toma acá, ¿cierto? De tratar de pintar algo de un color y llamar a eso pintura porque sí o no, sino que la idea era como un poco trabajar desde la incomodidad. Eso me parece que es muy valeroso. Más allá de eso, pues dentro de todas las charlas, digamos que el tiempo de producción de las obras no fue mayor a un mes tampoco.
Eso me pareció interesante en términos de como una pintura rápida que existe ahorita de artistas que pueden sacar exposiciones individuales en un mes, o una pintura más lenta, ¿cierto? Que es de otro tiempo, que parece que ya no tiene cabida dentro de los circuitos de los artistas que pues pueden armar una cosa con la otra en un mes y tener 12 o 13 euros rápidamente, ¿cierto? Como que esa aceleración y esa desaceleración de la pintura me parece que es importante verla acá en términos de también la relación que puede llegar a tener el público con el mismo medio del arte, ¿sí? Como que hay, desde mi punto de vista, unas velocidades. Me parece que no estamos intentando a jugar a pensar rápido aquí y a producir rápido y a hacer rápido, sino es como un pensamiento más lento, es una temporalidad más lenta. ¿Su obra es, qué nos cuenta que su obra en qué consiste? Pues mi obra era una proyección sobre lienzo. A mí siempre me ha interesado mucho de la pintura la posibilidad como de detener el tiempo un poco. Entonces pues es un cuadro de un personaje disparando una granada que tiene pues un propulsor y la idea es que es un loop en donde el proyectil sale y se devuelve, ¿cierto? Entonces me pareció interesante la posibilidad de poder jugar acá a superponer dos técnicas que normalmente no van juntas, como el video y la pintura, precisamente porque se piensa que una tiene una temporalidad y otra temporalidad, pero pues la idea un poco era tratar de poner esas dos temporalidades a convivir juntos, a mirar a ver qué pasaba. Pues seguimos con el trabajo de pintura de Santiago Cubides, formatos pequeños, pero pequeños uno ve que requieren mucho tiempo. Lo que tú comentabas ahora, ¿cierto? De pronto los grandes formatos, no sé, de pronto no requieren tanto tiempo como el tiempo que exige un trabajo como el que usted presenta. Sí, digamos que, bueno, digamos como para contextualizar un poquito la llegada a la exposición, fue muy rápida, hablando en cuestiones de tiempo. Yo me incorporé casi al final, y fue la reunión, y algo que me pareció muy curioso fue que llevaba 5 minutos a lo mejor del diálogo en la reunión y capté enseguida de qué se trataba todo esto. Es decir, no sé si porque era algo que ya conectaba con algo que venía trabajando desde antes, y era esa situación de incomodidad frente a lo que uno normalmente ya sabe hacer, y yo ya me había replantado esto hace un tiempo y quería como darle esa salida sin saber de la exposición. Bueno, cuando llegué a la exposición conectaron las dos cosas, dije, bueno, pues esto aquí parece que tengo un espacio, y me interesó muchísimo, me pareció muy chévere cómo sucedió, cómo esa sutileza, bueno. Y bueno, respecto al tiempo digamos, de realización, es algo que normalmente, es algo que me interesa mucho el tiempo, pero es algo que realmente no cuento cuando estoy trabajando. Es decir, a veces es una cosa como que me abstraigo un poco de ese tiempo, entonces puede estar un mes, 3 días, 4 días haciendo esto. Entonces digamos que es algo que no contabilizo, digamos, ¿no? A la hora de hacer. El formato pequeño pues tiene otras connotaciones, no necesariamente pues, evocan el tiempo, pero bueno, eso más o menos. De pronto lo que más me interesó de la exposición, digamos, como lo que más me quedó, lo que más es esa cuestión de dialogar sobre el tema de la pintura, que digamos que es un tema que sí me replanteo mucho más, digamos que estaba replanteando desde hace un tiempo, porque bueno, por eso me dedico plenamente a la pintura. Soy un pintor de caballete también, me gusta mucho dibujar, es decir, lo hago con los materiales tradicionales, pero sí es un tema que digamos de hace tiempo me estaba replanteando, es cómo utilizar todos esos medios y todos esos referentes que venían desde atrás y de alguna manera empezar a trabajar con una narrativa que tenga algo mucho más contemporáneo, entonces que tenga como cabida en el tiempo que está sucediendo ahora. Para eso hay que hacer una revisión de lo que está pasando ahora, y bueno, dentro de un mundo digamos muy fantasioso que yo mismo he empezado como a construir, ¿no? Entonces, pero lo interesante digamos al final de todo es el tema de la pintura, ¿no? Porque
digamos que esa sería una pequeña conclusión de la que podría uno partir y hacer un poco más de conjeturas, pero sería realmente el tema realmente el tema no es un montón de temas que surgen de la vida diaria, que están ahí, que sí son importantes, pero al final la conclusión de todo es que el tema es la pintura, sino que esa pintura sirve como una especie de catalizador de todo lo que está sucediendo alrededor del globo, del espacio, del universo, de nuestro universo, y cómo pues, ese es el medio, ¿no? La pintura se convierte en el medio para poder traducir esas historias y poderlas comunicar, que esa es otra de las funciones que también pues, es importante, ¿no? Como poder crear un diálogo que creo que se pudo ver tanto en la exposición, en la inauguración, como en las charlas que tuvimos. Bueno, yo estuve en muy pocas, pero se vio ese diálogo que se crea a partir de la pintura, o sea que al final el tema es y sigue siendo la pintura, que es algo me parece muy importante estar todo el tiempo reevaluando, ¿no? Sí, la pintura como lo profundo, ¿no? Que es un poco a lo que apuntaba la curaduría, ¿no? A pesar de su superficialidad aparente, ¿cierto? Hay una profundidad que el espectador tiene que encontrar y el artista, me imagino, tiene la responsabilidad de abrir, ¿cierto? Esa profundidad que puede parecer como apariencia. No sé, la noche de la inauguración con la pintura de Gonzalo García, perdón, vi durante un tiempo dos o tres personas que estaban escrutando, miraban, leían, daban vuelta, es decir, querían ver más, ¿cierto? Entonces no sé qué es lo que se está planteando en ese ejercicio que usted propuso. Bueno, es un interés que tengo hace años, precisamente hablando de lo superficial y lo profundo. Yo estaba interesado como en esa idea de la imagen como la muerte de la experiencia, y asimismo, sin la imagen de la muerte de la experiencia, ¿qué queda? O sea, queda como un recuerdo, queda como una efigie, como algo que nos rememora o que nos recuerda algo que ya existió. Por ese lado. Así que siempre he tenido interés en recrear imágenes que se ven muy vivas, como muy hiperrealistas. Y hace un tiempo, hace unos años, vengo trabajando una serie sobre la idea de lo superficial y lo profundo. En el sentido en que, por ejemplo, este filósofo Gilles Deleuze habla que en Occidente se le da prelación a lo profundo y no a lo superficial, como que en detrimento de la profundidad, lo superficial se ve como algo negativo. Y él dice, no es que lo superficial sea negativo, sino que la profundidad carece de superficie, carece no tiene la posibilidad de explayarse en lo superficial. Y yo creo que las imágenes y las pinturas de alguna manera nos remiten a esa idea, como que son superficies planas en las que uno explaya, digamos, su conocimiento y la idea como de lo que se está haciendo referencia. Incluso el espectador puede explayar su propio lenguaje y su propia experiencia en lo superficial. Esa misma idea yo la llevo como al campo, digamos, de la imagen, de lo que estoy elaborando, y es la idea también del vacío. Es algo también que en Occidente se ve negativo, ¿no? Es decir, mis cuadros hacen una referencia, obviamente tiene una referencia explícita, digamos, que es la referencia, digamos, sexual, pero a mí me interesa la parte del vacío, es decir, todo es un pretexto para abordar esa idea que, digamos, que la gente no la ve, la gente se queda en la experiencia de lo superficial, de la carne, quieren indagar como más en significados, pero realmente está en lo que está representándose, que es una máquina que genera un vacío. Y pues es como el interés que vengo trabajando desde hace un tiempo, como esa superficialidad que está en la pintura no necesariamente tiene que verse con una connotación negativa, digamos. Y de hecho la gente quiere ver cosas profundas, ¿no? Como buscar ese significado profundo dentro de la pintura, pero muchas veces se pierde en el discurso, en la narrativa misma de la pintura, y no se queda en lo superficial.
¿Por qué no apelar a lo superficial? Digamos que las imágenes hiperrealistas tienen esa cualidad y es que ante lo fotográfico la gente puede seguir derecho, puede decir es una fotografía y como que la ve, pero ante lo pictórico la gente tiene que volver, tiene que dar un paso atrás y decir, porque alguien se tomó la molestia de hacer una imagen fotográfica con pinceles, con pintura, cuando finalmente puede imprimirla. Y eso lo lleva a otro estado, a otra temporalidad, como decía Sebastián, como una temporalidad en la que la gente tiene que detenerse y pensar qué hay en esta imagen que valga la pena para ser representada de cierta manera y pues en cierto formato. Digamos que a mí me interesa mucho ese juego también, o sea, más allá de la retórica de la imagen y de lo que es evidente, digamos, hay algo que escapa a la retórica y está en la misma pintura, en el mismo hecho de ser pintada. Y pues, no sé, creo que siempre me quedo bueno con eso. Pues ya para terminar, pues como que se ha planteado el problema central de la exposición, ¿no? Y es lo que yo comentaba en la nota que les hablaba, que ya lo mencionaron varios, la pintura, esa superficie de la pintura es lo suficientemente profunda y que requiere mucho trabajo, mucha reflexión. Entonces lo que de pronto yo comentaba un poco de una manera atrevida, la crítica tiene que ser un poco atrevida también, era quizá en algunos casos uno ve que, y es la tendencia contemporánea, ¿no? A mostrar profundidad por fuera del campo pictórico. Entonces uno siente, pero esto, porque es como externo y se le está imponiendo, ¿cierto? Una profundidad al ejercicio artístico que debería explorarse por otro lado. No sé si por ahí terminamos un diálogo entre todos, todas. Sí, yo quisiera sumar solo una cosa, y es que tú lo dijiste, es que esta exposición se dio en un momento en el que, ¿cuántas exposiciones de pintura hay en Bogotá en este momento? ¿Cuántas? Sí, yo no las podría casi contar, son un montón. Justo en el momento en que nosotros, en el medio del proceso, creo que había una en El Dorado, de colectiva, bueno, había varias exposiciones, y yo pienso que eso lo hablamos muchas veces, y el tema interesante de esta exposición es cómo cambiar el sentido epistemológico, es cómo nosotros conocemos la pintura, ¿cierto? Darle un giro a eso, cómo vemos nosotros la pintura, y nosotros como artistas desde nuestro trabajo, eso fue lo que hicimos, le dimos un giro a cómo vemos inclusive los procesos de conocimiento. Yo mismo, mi proceso, por ejemplo, de pintura muchas veces era, yo vengo de pronto de la pintura abstracta y fui a la figuración, y de pronto ahora estoy haciendo otra cosa muy diferente, pero siempre fue desde la materialidad del óleo, del lienzo, no sé qué, y de pronto lo puse a un lado para pensar en otras cosas, ¿no? El proceso que nosotros hicimos con Franklin fue, sobre todo, y esa palabra que me gusta mucho que dice Leonardo, es la honestidad. Y yo pienso que es algo que falta mucho en la pintura. Y yo pienso que eso es de lo que carecían, o carecen, no sé, muchas exposiciones de pintura, de honestidad, ¿cierto? Finalmente, la forma que asume la obra que uno está haciendo, venga la pintura, no venga la pintura, en un cierto momento se vuelve relevante si se hace con honestidad, ¿cierto? Y sigue un proceso de investigación. En mi caso fue un proceso de investigación en el que yo de pronto, nunca antes en mi vida me había sentado yo a escribir hojas y hojas y hojas y hojas de cosas que tenía yo en la cabeza, como dice Leonardo, como dicen otras cosas que tenía yo ahí a un lado, ¿sí? Como de la práctica artística, pero como yo soy pintor, entonces de pronto no me iba y me metía en ese tema. Y yo pienso que ahí está el trabajo increíble de Frank, que fue realmente ir y sacar de los diferentes niveles, porque yo pienso que es ahí cuando hablamos de superficie profunda, hablamos de niveles, ¿no? Hay gente que le interesa la parte puramente realista de la pintura, hay otros que le interesa más el concepto, otros menos, y ahí están todos los niveles desde la superficie hasta lo más profundo de lo que puede ser el arte, ni siquiera solo la pintura. Que el punto de partida fue la pintura, sí, pero que lo que estamos haciendo es ir un poco más hacia algo diferente, ¿no? Y es a cómo pensamos nosotros el arte. Y ahí es donde a mí me parece que esta exposición es importante. Y yo pienso que se vio
con la gente, lo dices tú, la gente que estaba ahí mirando la obra de Gonzalo y se mira diciendo, ¿pero es una fotografía o es bueno, ese es como el efecto un poco del hiperrealismo, ¿cierto? Pero había algo más, no era solo la idea, no era una fotografía de Richard Estes, una pintura de Richard Estes, ¿no? Era algo más, era el tema, era lo escatológico, lo sexual, yo no sé, lo que representaba toda la imagen, y ahí están todos los niveles que yo pienso que logramos trabajando a partir de un laboratorio, y fue hablando todos los días. Yo no sé cuántas veces nos reunimos, nos estamos reuniendo desde noviembre, imagínate, noviembre, casi todos los viernes desde noviembre. Entonces siempre fue, además exhaustivo, porque durábamos, eran reuniones desde las 2, 3 de la tarde hasta las 6, 7, a veces más. Entonces sí fue realmente una tentativa de ir a la médula de la cosa, y yo pienso que el resultado fue bien. Superficial. El mejor de los sentidos. Es decir, profundo. Exactamente. Superficial, es decir, profundo. No sé. Bueno, pues yo también quiero comentar, pues de pronto algunas ideas, como digamos, para salir un poco del contexto de la exposición y más bien como plantearlo en un ámbito general, digamos, del arte, porque se produce en Bogotá. Y pues sí me interesa de pronto decir, como por ejemplo que a mí sí me parece que la pintura no tiene un espacio, digamos, de reconocimiento suficiente en el ámbito del arte contemporáneo local. O sea, como que yo veo, y es una tendencia que viene de muchos años para atrás, que se busca que el artista tenga que justificar su trabajo pictórico produciendo un tipo de resultado que de alguna manera se aleje de la misma pintura si él produce pintura. O sea, es decir, como que uno de los puntos de la exposición era precisamente ese, que tocaba hacer algo que fuera pintura, pero que no fuera pintura porque tocaba plantearlo en el espacio de una pintura expandida. Pero entonces yo, por ejemplo, en mi caso, yo veía eso como un requerimiento para hacer, para hacer pasar una propuesta de pintura como una propuesta de arte contemporáneo válido. ¿Sí? Entonces, digamos, ese problema pues me parece interesante, como, no sé si lo estoy diciendo de manera muy confusa, pero sí como plantear que no es tan simple que el que es pintor tenga que hacer otra cosa para ser legitimado como artista contemporáneo. Es algo que a mí me choca bastante, digamos, desde mi punto de vista, porque pues a mí me interesa la pintura pues en términos tradicionales, de un medio que tiene unas formas de trabajo que se pueden abordar, elaborar y que se pueden desarrollar y que pues permiten hablar del mundo contemporáneo, porque la misma realidad cambia constantemente y produce nuevos temas que pueden ser abordados en pintura sin que la pintura tenga que volverse otra cosa. Entonces como que pues sí, quería como decir eso como un poco para iniciar de pronto la discusión sobre el tema ya como en mayor profundidad. No sé si alguien quiere pues... A mí me parece interesante esa idea porque, bueno, me remito a lo que sucedió en un principio, y fue que nos reunimos un grupo de pintores a básicamente hacer una exposición de pintura, ¿no? Giovanni, Walbert, y cómo se reúnen pintores a hacer la gestión como para hacer una exposición con sus cuadros, porque creo que Juliana en ese momento no pudo estar en la exposición lastimosamente, pero yo sentía como la misma posición de Dimo. La pintura necesita ser reivindicada en el contexto del arte actual en Colombia, o básicamente no estoy viendo expos de pintura, y quiero hacer una expo con pintores. En fin, nos empezamos a reunir con eso, y esa idea de reivindicar la pintura a mí me pone a pensar bastante, como la pintura no necesita ser reivindicada. Uno de pintor sabe que la pintura no necesita una reivindicación ante el arte contemporáneo.
Sí, es cierto, pero lo que pasa es que o sea, por ejemplo, me voy a pensar en los salones nacionales o lo que he visto en las políticas que se manejan alrededor de los salones y de las exposiciones y de los eventos que se producen como apoyo al arte local. Muy pocas veces realmente la pintura como medio autónomo está representada en esas exposiciones y el artista, digamos, para ser considerado contemporáneo tiene que acomodarse a un cierto tipo de formas de pensar, de lenguajes que están, digamos, en circulación, y en ese sentido pues sí me parece que no se trata tanto como de reivindicar un lugar para la pintura, sino como entender que la pintura es un medio válido en sí mismo, que no necesita volverse otra cosa o volverse espacial, ¿sí? Entonces como que eso es porque, por ejemplo, ahorita que Giovanni decía que hay muchas exposiciones de pintura en Bogotá, puede que sea cierto, yo pues no he mirado mucho, pero si hubiera algunas, bueno, de pronto la de Lorenzo Jaramillo, como que uno dice, uy, qué interesante ir a ver la obra de Lorenzo Jaramillo como pintura en sí, porque como que uno dice, bueno, me llama la atención ir a ver el trabajo de este artista, no por el nombre del artista, sino por su obra. Y mucho de lo que pasa actualmente es como que los artistas comienzan a volverse importantes en el medio, no tanto por su obra, sino por un nombre y un reconocimiento que se genera en torno a una figura particular, pero que cuando uno ve las obras muchas veces no son para nada interesantes. Entonces como que reivindicar nuevamente el papel de la imagen, de la obra en sí, como, digamos, como base para considerar la calidad de un trabajo plástico, me parece interesante, como para salir un poco como esa idolatría y esas formas de generación de nombres muy conocidos, pero que finalmente las obras no quedan en la mente ni quedan en la memoria de nadie, y puede que haya muchísimos pintores exponiendo, pero nadie sabe cuáles son esos pintores, y pasan las exposiciones y nadie se acordó de nada, pues precisamente porque las imágenes no estaban pegadas al mismo tiempo a un nombre, en el sentido en que el nombre no fuera simplemente lo importante, sino que fuera la obra, lo que diera como el interés de ir a mirar como algo que se está produciendo. Pues sí, digo, lo que pasa es que justamente ahí es donde me parece importante esta exposición, es que ahí es donde nosotros vamos, es a ese punto exactamente. Yo pensaba, por ejemplo, el tema de la filosofía o de la psicología. Nosotros no podemos aplicar a problemas de hoy, ¿sí? La filosofía ni de Platón, ni de Aristóteles, aunque pueden ser unos referentes, pero nosotros tenemos que verlo con una perspectiva desde el contexto que nosotros estamos viviendo. Entonces, a ningún artista se le obliga a hacer absolutamente nada. Yo le digo a mis estudiantes, ustedes están acá en la universidad, ustedes están porque quieren, porque nadie lo obliga a ser artista. Creo yo, muy difícilmente los papás de uno lo obligaron a ser artista en la universidad, entonces ustedes porque quieren. Entonces los procesos también deben ser de igual manera, nadie lo obliga a uno a ser artista contemporáneo o no, pero sí me parece una responsabilidad, y yo pienso que un poco lo que habla mi obra o lo que yo intento hablar es de una responsabilidad que tiene el artista dentro de la sociedad, y es a generar cortocircuitos, ¿sí?, para que se genere pensamiento. Si la pintura de alguna manera, clásica o no, ¿sí?, pintura o finalmente no pintura, no está generando eso, entonces hay que darle una inyección de ideas nuevas, de modelos nuevos. El problema de la educación, por ejemplo, si nosotros seguimos concibiendo la educación como la concibimos hasta ahora, nosotros solo vamos de cabeza a un mundo lleno de ignorancia ¿cierto? Entonces, en el arte me parece que es necesario este tipo de procesos, o sea, procesos donde todo el tiempo se está replanteando las bases, no solo de la pintura, de la escultura, de la instalación, del video, del cine, todo, ¿cierto? O sea, realmente yo pensaría casi que en una, le voy a decir, con bobadas, pero
una modernidad diferente, ¿no? Porque, y ya para terminar, porque yo siempre me extiendo mucho, pero pienso mucho en una conferencia que dio hace relativamente poco Mario Paso, y al final hablábamos de cómo puede ser posible que hoy en día, cuando se supone que ya superamos la modernidad, estemos otra vez pensando en una idea de obra de arte centrada, o sea, en el hombre, en el artista, en la obra original, no sé qué, cuando realmente deberíamos estar pensando en generar sinergias, en generar colaboraciones, en generar otro tipo de obras de arte que involucran otro tipo de procesos, ¿no? Entonces, ahí en ese punto es donde yo pienso que el Deep Surface es una exposición que no sé si a nivel comercial o cualquier cosa, pero yo pienso que generó lo que realmente nos interesaba a nosotros, que es generar reacciones y reflexiones y pensamientos. No, sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, me parece precisamente interesante la exposición porque permite plantear este tipo de discusiones y de intercambio de ideas y de formas de pensamiento diferentes. Pero por ejemplo, ahorita que decías, Giovanni, sobre que, digamos, actualmente sería un poco retardatario estar pensando en la filosofía de Platón o de los griegos, y precisamente en las últimas 2 semanas me la he pasado escuchando podcasts de mitología griega y los escucho porque me parece que son muy actuales. Entonces yo sí creo que, digamos, como que hay una historia de la cultura donde aparecen una cantidad de signos, de formas de pensamiento, de maneras de expresión, de contribuciones al pensamiento de la humanidad, que de todas formas siguen vigentes, y el artista contemporáneo de alguna forma se inscribe en algún tipo de tradición, que puede ser una tradición antigua, una tradición moderna o una tradición contemporánea, pero no creo que, digamos, la obra de arte actual tenga que ceñirse como a unas disposiciones mentales y formas de pensamiento que se consideran actuales. Es decir, en la historia del pensamiento hay ideas en la antigüedad, en el Renacimiento, en la modernidad, que siguen vigentes y que siguen permeando el mundo actual. Entonces, si partimos de la base de que debemos iniciar o construir un trabajo simplemente a punta de una idea progresista, en la cual negamos todo lo que ha pasado e intentamos mostrar lo que no haya sido hecho antes, pues... No, yo no creo que sea eso. Yo creo que si quieres seguir hablando de artista contemporáneo, puedes seguirlo haciendo, pero lo que yo pienso es que nosotros somos artistas, y pues el arte de hoy en día te da la capacidad de ejercer desde diferentes áreas. Entonces yo no creo que el hecho de que empieces a pensar tu tema a partir del video, pero tienes unos intereses de la pintura, tengas que dejarlo, porque si te interesas de alguna manera es un complemento a tu interés con la pintura. En esa medida es un poco a donde va dirigido mi llamado de atención con la obra. Con la obra que hice para esta exposición, es decir, como que la pintura, a pesar de que no está implícita en muchas de las obras, muchos de los artistas, su primer acercamiento fue un papel y un lápiz. Estoy casi seguro de eso. Está dentro de las 2 dimensiones, luego tal vez un curso de pintura, luego seguramente en la universidad, yo creo que todos han pintado. Sí. Entonces es eso, digo, no es que el artista contemporáneo, como tú lo quieres llamar, se obligue a utilizar otros medios para abarcar sus temas, sino que gratificantemente el arte nos empezó a dar muchas más herramientas para poder trabajar nuestros temas.
Sí, más allá de que si lo quieres Sí, no, ya también, no, o sea, ya. el que quiera trabajar de la forma que lo quiera hacer, pues está perfecto, pero que también haya un espacio para el que quiera trabajar la pintura como pintura y que no sea Existe. algo... Pero existe porque... Perdón, a ver si es que Franklin está pidiendo la palabra hace rato, a ver si, y volvemos otra vez, y tú quedas también en intervención. Y ya como la última ronda, pues ya... Frank quiere pedir café. Esa era mi intervención. No, mentiras. No, bueno, me parece maravilloso lo que está sucediendo porque esa era un poco la intención de este encuentro. Sin embargo, tengo algunas reflexiones sobre las cuales quiero anotar algunas cosas para responder un poco las intervenciones de Dima, las cuales estoy de acuerdo en la mitad de ellas. No, pero yo estoy hablando no para criticar la exposición, sino para hablar de la pintura en el contexto general del arte contemporáneo. Pues por eso Dima está acá en esta exposición, porque tiene esa mirada crítica interesante, es un excelente pintor y pues queremos revisar esta posición que tiene él frente a la pintura. Pero me gustaría como hacer las anotaciones de las que ya les hablé. Inicialmente me parece que la contemporaneidad, como su fijo lo dice, su fijo dad, habla de condición o de cualidad. Es decir, una cosa es el humanismo, que es un pensamiento ante el cual yo puedo tener una posición, lo sigo o no, pero la humanidad es una condición de la cual no puedo escapar, como el ser latinoamericano. Lo contemporáneo es algo de lo que no podemos escapar. Estamos jóvenes, con 10 cámaras digitales, estamos ante las redes sociales, todo es viral, si no eres viral no existes, una serie de situaciones que dan cuenta de nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestra sociedad. Entonces, inevitablemente todo es contemporáneo. Ahora, que haya como cierta nostalgia o una actitud un poco de revisión hacia los historicismos del pasado, pues es totalmente pertinente, pero todo se hace dentro de esa lógica de lo contemporáneo. No, es que no es nostalgia, Frank. Vivimos en una cultura que tiene una historia, sí, que digamos tiene unos orígenes por un lado europeos, cristianos, helénicos, que están presentes en la configuración mental colectiva de nuestra cultura. Totalmente, ¿sí? De acuerdo. Por ejemplo, tenemos las instituciones políticas que provienen de Grecia y Roma, un pensamiento religioso que está permeando una forma de entender mágica de la realidad muy presente aquí en Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, pues no es que entonces digamos ya eso no existe y entonces lo que tenemos que hacer es lo último, porque pero ahí está el Louvre, está el Museo Nacional, o sea, los espacios para eso ya existen. Pero son más bien respóndete esta pregunta: ¿qué sí es pintura para ti? ¿O cómo debería ser? ¿Cuáles son los límites de la pintura para ti? Digamos que es un poco lo que escribe Frank en el texto de la curaduría. Pues la pintura es la aplicación de pigmentos sobre un soporte con alguna intención estética, ¿sí? Para mí eso es pintura. Digamos, abarca todas las posibilidades figurativas, no figurativas, abstractas, etc. Pero ¿Y tú dices que eso no tiene espacio hoy? Aplicar pigmentos sobre soporte. No tiene espacio en el sentido de que se exige al artista y al pintor, me parece a mí, que hay como una exigencia de que eso deje de ser eso para convertirse en otra cosa y para que de esa forma se entienda como algo contemporáneo. Y eso es lo que me parece que es un poco problemático. Pero que eso deje de ser eso, ahí estás haciendo eso una definición súper... O sea, es el mismo problema de la definición de la locura. ¿Sabes? Hay unas instituciones que tienen la posibilidad de decir qué manía de alguien llega hasta un punto y si está loco o no está loco, ¿cierto? El poder en este momento para hacer eso lo tienen quienes, los psiquiatras, las personas que estudian el comportamiento, todo ese tipo de cosas. Pero si cambiamos el contexto y cambiamos la dinámica, ¿sabes? Una persona que puede parecer loca en Japón
puede no estarlo en Colombia, y una cosa que puede ser pintura en Colombia puede no ser pintura en Japón también, ¿sabes? Como que depende del marco que le pongas. Entonces el marco que le estás poniendo tú puede ser reduccionista para otros, porque hasta donde llega la pintura para ti no puede ser para donde llega la locura para cualquier otra persona, ¿sí me entiendes? Yo les pregunto, a ver, es que hay dos personas que quieren, no está muy interesante, porque ojalá pudiéramos quedarnos mucho tiempo, pero Viviana que está, también quiere, y ahorita si quieres terminas y vamos a, ¿quieres cierras ahorita? Sí, hablamos con los magos de la sierra. Viviana. No, de hecho, pues frente a lo que dices, Dimo, me da la impresión de que tú, como que es una inconformidad de que no haya un espacio para la pintura, pero solo porque es pintura. ¿Me entiendes? O sea, yo cuando veo que si en las exposiciones de los salones y eso no hay pintura, no es porque haya un desprecio, sino de pronto no hay esas pinturas buenas, pues como obras de arte buenas, ¿me entiendes? No porque sea pintura y tradicional va a ser una buena obra de arte, ¿cierto? La pintura en este contexto es como, pues, es más importante porque es una obra, no porque necesariamente sea una pintura. Entonces me parece que si lo vemos así, pues la pintura es de pronto el medio más difícil para el arte, porque es que ha sido el más explotado, el que ya se ha masterizado, digamos, y para uno es muy difícil. Es como, o me paso toda la vida intentando superar técnicamente a los maestros, o uno qué hace, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, pienso que la pintura es como el medio más difícil, y pues ante eso intentar superarlo tanto como conceptualmente y técnicamente es complicado. Entonces, de pronto, si uno no ve tanta pintura es precisamente por eso. No porque uno se sentó a pintar en Caballete, ya hizo una buena obra de arte, se merece estar colgado. Y pero pues, entonces por otro también lado, implica un reto. Perdón, a ver, para que no se queden. Sí, no, y por otro lado, algo que yo, o sea, si uno hace pinturas porque pues lo ama, digamos, ¿no? Hay algo muy personal ahí de querer pintar, pero si uno piensa como en las prácticas pues, del arte contemporáneo, que es más como a no sé, yo lo veo es más como a causar problemas, a resolver problemas o plantear preguntas, y no sé, es más importante eso que el medio. O sea, me parece a mí que las obras deben responder a lo que uno quiera hacer con ellas y no necesariamente un medio. Entonces una pintura no te va a servir de pronto para hablar de todo lo que tú quieras hablar. Entonces en ese sentido, no sé, para hablar de esto me puede servir la pintura, pero para hablar de esto mejor utilizo la escultura, y ¿entiendes? Y como que creo que nosotros sobre todo tenemos esa libertad ya de no pensar es que tengo que, no sé, ser el académico más grande en pintura, porque pues el arte hoy en día muestra que es como más amplio que eso. Maestro Santiago. Bueno, es que yo digo, es que volviendo un poco a la importancia de lo que supone la exposición Deep Surface, el título me parece muy pertinente a la medida, porque pues ya digamos que se ha tocado un poquito, pero bueno, y esto ya es una interpretación mía que hago tanto de la exposición, del título, es ese Deep Surface o esas capas que hay, lo que nos permite es, digamos como para hacer un resumen, tomar lo que cada artista considera pintura desde su oficio personal y pues desde la tradición o desde nuestra enseñanza académica, y cogerlo y transformarlo en algo que nos está comunicando, sea cual sea la forma o el soporte. Entonces ahí digamos que en esa superficie está desde lo superficial hasta lo más profundo, la pintura expandida, la pintura que hace referencia a una realidad que vemos, la pintura fotográfica hiperrealista, y etcétera, etcétera. Es decir, por eso creo que es muy pertinente eso, y justamente por eso decía al principio, volviendo a la importancia de la exposición, es cómo cada uno da esa visión, como dijo Giovanni, de lo que es la pintura hoy en día. Eso es lo interesante, no, de pronto ni siquiera el camino es llegar a una definición de lo que es arte hoy en día y que no es, o pintura mejor, qué es pintura hoy en día y qué no es pintura, para poder definirlo, empezar a reivindicarla o atacarla o decir que no es, sino simplemente para generar una pregunta que lo que va a lograr es movernos en esa pregunta, en esa especie como de intelectualidad que tiene la pintura misma, el arte mismo, ¿no? Ya cada uno, digamos, como sí, porque el debate es un debate eterno, ¿no? Y finalmente es eso, ¿no? Es como cada uno ve esa pintura y como cada uno lo quiere plantear para finalmente seguir pensando en eso, porque es una cosa que no termina, ¿no?
Bueno, entonces si quiere, Franklin, vamos cerrando. Bien. Muchos temas que se han tocado muy densos y que generan mucho debate, pero hay que cerrar y ojalá tengamos oportunidad en otros espacios de volver a retomar estos problemas. Franklin, ¿quieres continuar con el cierre? Sí, hay unas reflexiones que unen un poco todas estas opiniones maravillosas y totalmente válidas de cada uno de ellos. Por eso me parece interesante esta exposición en la medida en que hay una topografía interesantísima que nos invita a ver o acercarnos a la pintura de una forma mucho más desprevenida, de amplia y entre comillas novedosa. La primera reflexión era la cuestión de lo contemporáneo. Considero que estamos atados a esta contemporaneidad en la que todos estamos inmersos y no podemos escapar de ella. Todos respondemos a ella de una u otra manera. La segunda reflexión es en torno a la actualización. De hecho, la actualización es una condición propia del arte. Si vamos rápidamente a ver las iglesias románicas, donde había muros grandísimos, súper gruesos, que tenían que ser cubiertos por una serie de murales que respondían a una lógica, no solo de la arquitectura, sino a la de esta sociedad de este tiempo. Luego se estilizaron los muros en el gótico y ya no, pues se tenían muros donde pintar, por lo tanto fue necesario construir retablos, estos miembros plegables que se convirtieron en el dispositivo propio para la pintura que en ese momento no se necesitaba. Luego estos retablos generaron como ciertas condiciones inconvenientes, no solo por los animalitos que se los comían, sino también por su peso y su dificultad de transporte, y llegó el lienzo a nuestras vidas, haciendo que fuera mucho más ágil tanto la pintura misma como el transporte de estas piezas. Y así sucesivamente, es decir, va a ser eterna la evolución de la pintura y de las otras manifestaciones pictóricas o, bueno, en términos generales bidimensionales, como la pintura que se hace hoy en el iPad. De hecho, hay muchos pintores impresionantes que hacen cosas majestuosas en un dispositivo electrónico que no está lejos del lienzo o del muro de la catedral de la iglesia románica. De otro lado, hay dos nociones importantes que son la filiación y el agenciamiento. La filiación es el acercamiento afectivo, entre comillas, a una manifestación artística. Yo amo el Greco, por ejemplo, o amo a Pontormo, que me encanta, este pintor manierista, pero pues vivió en el año 1500, no recuerdo qué, y ya está, ¿no? Fue el representante de su momento histórico, todos aprendemos de él, agradecemos, pero estamos, pues, muchos años después en nuestro trasegar por la cultura y respondemos a otro tipo de insumos. De hecho, el otro concepto es el agenciamiento, donde yo sí me puedo sumar a la búsqueda de este artista, me meto de lleno a investigar al Bosco, por ejemplo, su vida, su forma de proceder, y trato de llevar un paso más allá de lo que él encontró hasta donde se detuvo su proceso, porque pues evolucionó. Entonces, este concepto de filiación y agenciamiento es importantísimo para un artista para tenerlo en cuenta, es decir, que puedo acercarme a una forma de proceder, pero eventualmente no puedo agenciarme en ella. Y para terminar, hay un concepto del artista como con estas cualidades de la multitarea, no sé, hablamos en términos electrónicos, el multitasking. De hecho, pues no puedo un poco acá, o no sé, voy a pecar por delatar algunos de mis secretos, pero fue una de las estrategias de la curaduría. Es decir, ellos llegaron como pintores a plantear unas ideas interesantes, pero después de cuestionar y socializar estas ideas, la idea misma fue quien dijo, no, yo creo que la pintura no es lo más adecuado para que yo sea visible. Y encontraron otros elementos como la multimedia, o como la instalación, o como ese tipo de procedimientos, que de hecho fueron una gran sorpresa no solo para los artistas, sino para mí. Es decir, el ver estos resultados, estas dos multimedias, estas dos instalaciones de nuevos medios, fue además de grato, sorprendente. Entonces, tal vez la última reflexión. Nosotros como artistas tenemos que darnos esa posibilidad. Si somos, pues respetamos, amamos a la pintura y en cierto modo lo hacemos bien, ¿por qué no explorar otros territorios? Que si la idea
nos dice ella misma que ese no es el lenguaje adecuado, siendo la pintura lo que es, el poder que tiene, pues aprovechamos las herramientas contemporáneas para atrevernos a explorar otros campos y ampliar nuestra percepción, nuestra forma de habitar el campo artístico contemporáneo. Bueno, con esta última reflexión del maestro Franklin Aguirre, ¿puedo decir una última cosa? Bueno, un poquito para responder a Frank. O sea, por ejemplo, sí, yo entiendo que cada época pues genera unas tecnologías particulares, un entorno, un contexto diferente que hace que de alguna forma estemos sujetos, inmersos en algo particular a ese momento histórico. Pero eso no quiere decir que cuando apareció, por ejemplo, la radio y después la televisión con sonido, pues la radio no desapareció, y igual también cuando apareció el internet pues no desapareció la televisión. O sea, se van también sumando medios, formas de espacios de expresión, lugares de producción, y pues a mí pero sí si a mí eso sí apareció en VHS. bueno, hay unos Y la radio se sumó hacia el gadgets celular. intermedios que Y a han los desaparecido. podcasts, ¿no? Sí, también, pero digamos como que lo que quiero decir es que pues yo sí no creo en la idea, en una idea pues que se escuchaba, digamos, hace algunos años aquí en el arte de Bogotá, que la representación ya había tenido su lugar, y lo que tocaba entonces era trabajar en la presentación, en el performance y en otro tipo de conceptos, o que la misma idea, digamos, por ejemplo, de Ventana, que está implicada en la pintura del Renacimiento, simplemente por el hecho de que ya no estamos en el Renacimiento, es obsoleta. Pues ese tipo de ideas como que me parecen como muy cuestionables, precisamente cuando uno ve, por ejemplo, en las imágenes de la cultura popular, donde siguen apareciendo ese tipo de representaciones planteadas como Ventana, y simplemente se van sumando como formas de trabajo, modelos de expresión que siguen siendo válidos por sí mismos. Y entonces pues en ese sentido es que, digamos, me parece que es importante plantear que la pintura tiene un espacio de alguna forma atemporal que siempre va a existir, que siempre ha existido como lugar de expresión de unos pigmentos que producen una imagen, y ya, pues eso es simplemente como que sí, lo que decía Viviana, por ejemplo, la pintura también es pues obviamente uno de los medios más difíciles de desarrollar a nivel técnico, y plantea precisamente una dificultad en la producción misma de la imagen, que se aparta un poco del modelo de creación según el cual yo pienso una obra y después busco en qué medio me voy a expresar, que es como un modelo, una forma de producción más ligada, digamos, al arte conceptual, al arte conceptual, donde yo primero planteo mi idea, tengo mis conceptos y después busco cómo desarrollo esos conceptos. En la pintura se requiere un refinamiento constante de las maneras de producción que se va desarrollando precisamente por una práctica, por un saber, por un oficio, que no implica necesariamente que primero yo tengo la idea perfectamente clara y después miro a ver si la hago en pintura o la hago en escultura, la hago en esto, sino que implica pues un proceso de desarrollo de unas habilidades y formas de trabajo que están involucradas con unos temas que quiero plantear y que quiero desarrollar. Entonces también depende de la forma de trabajo en que uno está desarrollando su producción, y lo que me parece a mí es que, digamos, la misma pintura, sea contemporánea o sea una pintura histórica o de cualquier tiempo, implica también el desarrollo de un lenguaje para poder definir ese medio, que también solicita una cierta autonomía, porque digamos hoy en día como que la pintura contemporánea muchas veces la estamos definiendo, la estamos conceptualizando, la estamos verbalizando a partir de un lenguaje que parte básicamente del arte conceptual. Por ejemplo, cuando yo hablo de objeto artístico para referirme a la pintura, pues en esa misma utilización de un término como objeto, que es un término pues que vino a
digamos, a ser utilizado a partir de esa negación del objeto artístico en el arte de los 60. Precisamente la utilización de un término como objeto para pintura ya es una cosa que choca para un pintor, digamos desde mi punto de vista, porque la pintura es una manifestación viva, precisamente tiene una vida particular, una vida propia, y la característica principal de un objeto es que no está vivo, es un objeto, es algo que diferencia, digamos, el mundo vivo al mundo inanimado. Entonces, en ese sentido, estamos inmersos en un momento donde hay como también unas formas ideológicas que intentan acomodarse, y en ese momento precisamente es un momento que precisamente implica como un nuevo lenguaje también de verbalización y de conceptualización de la pintura, que me parece importante que se aleje un poco a las formas de expresión y de conceptualización que provienen de los años 60. Pues esa es como mi visión. Bueno, con este cierre que hace el maestro Imo García, pues le agradecemos de corazón a Ricardo, al maestro Franklin Arribe, a todos los artistas que apoyaron esta convocatoria. Pienso que el ejercicio trata de suplir aquello que mencionó el maestro Dimo, en cuanto a que pasan muchas cosas en Bogotá, hay muchas exposiciones de pintura, pero finalmente eso no queda nada porque no se logra crear ese tejido en las escrituras, un poco lo que apuntamos de eso, no se generan los diálogos, no se generan las controversias adecuadas que motiven que eso finalmente genere memoria, ¿no? Finalmente quedan como flashes, pero eso desaparece. Entonces, yo creo que aquí todas contribuimos a formar ese tejido. Muchas gracias a la galería de Estación Nuevo, gente joven. Previamente hubo aquí cosas performáticas, ha habido muchas cosas, ¿no? Entonces yo pienso que es una buena oportunidad que tiene Bogotá para seguir explorando nuevas iniciativas artísticas. Muchas gracias, maestros, por gracias.